Kamisaki, Hilanaka, Culiacanaka, una vez más nuestro reencuentro para seguir aprendiendo Aymara. Bueno, ya estamos en la clase número 8, ¿no? Ya estamos en la clase número 8 y estamos en la lección de las conjugaciones verbales, ¿no? La lección 4 de nuestra unidad 2. Bueno, como siempre, Hilatanaka, Culiacanaka, yo les invito a que me acompañen, en una oración. Para ello, yo les invito a inclinar sus rostros como siempre, ¿ya? Dios amado, te damos las gracias por esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, tenemos esta oportunidad de aprender este idioma, Padre amado. Tú abres nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por las oportunidades que tú nos brindas, Padre amado. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús iniciamos. Amén. Bueno, Hilanaka Kuliakanaka, empezamos con nuestra primera diapositiva, ¿no? Como les decía, continuamos en la unidad 2, gramática de la lengua aymara, ¿no? Lección 4 o tema 4, Arunchir, Arunak, Arsuyawi, ¿no? Conjugaciones verbales. Nosotros sabemos que toda conjugación se lleva, ¿no? Con la palabra que expresa una acción, que es un verbo. Aquí está la definición. La conjugación verbal o flexión verbal es el conjunto de las formas de un verbo, según las categorías de persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz, etc. En el idioma aymara, los verbos en infinitivo terminan en el sufijo ña, ¿no? En el sufijo ña, ¿no? Como podemos ver en estos verbos que tienen ustedes acá abajo. ¿Cómo decimos en primer lugar verbos en aymara? Arunchirinaka, ¿no? Verbos, arunchirinaka. Aquí tenemos el primer verbo, pawaña, pawaña, que quiere decir esparcir, ¿no? Esparcir, ¿no? Digamos cuando quieren sembrar el grano o el trigo, ¿no? ¿Qué hacen sobre la tierra? Pues esparcen, ¿no? Las semillas, ¿no? Pawaña, ¿ya? Luego tenemos el verbo ijuña, ijuña, ¿no? Correr. Luego tenemos el verbo payaña, payaña, ¿no? Cocinar. Umaña, umaña, beber, tomar, etc. Luego tenemos el verbo pichaña, ¿no? Pichaña, barrer. Y por último, calcaña, calcaña, perdón, acá le falta la vocal, ¿no? La vocal la vamos a corregir, por favor. Como les decía, ¿no? El verbo calcaña, ¿no? Calcaña, ahí está, ¿no? Calcaña. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a irnos a la otra diapositiva que tenemos acá, que dice partes del verbo. A continuación, realizamos la segmentación de un verbo para describir sus sufijos. Y precisamente para este ejemplo vamos a tomar en cuenta este verbo que es el verbo saraña. Saraña, que quiere decir ir, ¿ya? Saraña. Vamos a segmentarlo en sus partes para poder analizar. A ver. Entonces yo lo he segmentado así, ¿no? Sar, a, ña, ¿no? Y acá explicamos, ¿no? Cada uno de estos sufijos. Sar, raíz verbal. A, vocal temática. Y la ña, sufijo marcador del infinitivo. Este sufijo equivale a las terminaciones del castellano, es decir, al ar, ir, ¿no? Andar, caminar, comer, encoger, ir, dormir, cernir, etc., ¿no? Entonces, un verbo que está en su forma infinitiva tiene generalmente estas terminaciones, ¿verdad? De igual manera, Hilatanaka, Culiacanaka, nosotros vamos a estar viendo la explicación de esta vocal temática.
La vocal temática, generalmente, Hilatanaka Culiacanaka, se refiere a la vocal que le asigna un significado a un verbo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de, supongamos, del verbo o eh, la vocal que le asigna un significado en el sentido de que cuando nosotros expresamos la raíz verbal, sar, ¿no? La vocal, o mejor dicho, la raíz verbal sar, no tiene ningún significado, no tiene ninguna traducción, ningún significado. Sar, simplemente es un sar. Sin embargo, si yo le asigno una vocal temática, pues la vocal temática le asigna ese significado, ¿no? Le da una traducción específica. Sar. Entonces, si yo digo Sara, voy a estar diciendo el ir, ¿no? Sara va a ser el ir, ¿no? Entonces, esa es la función de la vocal temática. La función de la vocal temática es asignarle un significado a una palabra. Muy bien, pasamos. Déjenme acomodarme por acá. Perdón. Muy bien. Tenemos esta otra diapositiva que se refiere en este caso al sufijo enfatizador. El sufijo enfatizador, Hilatanaka Culiacanaka, la ja, cumple la función precisamente de eso, ¿verdad? De enfatizar, ¿no? De darle fuerza a, a un pronombre, al sujeto, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el sufijo, perdón, el pronombre naya. Naya nosotros sabemos que quiere decir yo, ¿no? Pronombre de primera persona singular, ¿no? Entonces, cuando yo digo nayaja, estoy diciendo simplemente yo, simplemente que estoy poniendo énfasis. Esa es la particularidad del idioma aymara, ¿no? Ponerle énfasis, ¿no? Especificar, ¿no? Es parte del idioma aymara, ¿no? Hacer énfasis, reiterar todo aquello. Incluso acá, ¿no? Tenemos con la elisión vocálica, ¿no? Nayaj, ¿no? En vez de nayaja, nayaj, ¿no? Posterior a eso, Hilatanaka Culiacanaka, tenemos el pronombre de segunda persona, jupa, ¿no? Jupa, jupaja, ¿no? O jupaja, ¿no? Con elisión vocálica, él o ella. Simplemente es eso, ya no le cambia el significado, simplemente le da énfasis. Luego tenemos los sufijos marcadores de persona, ¿no? Como ya habíamos explicado en una anterior oportunidad, tenemos a la ta, la i y la tan, ¿no? La ta de primera persona yo, la otra ta de segunda persona tú, la i de tercera persona él o ella y la tan de cuarta persona en plural. Estos sufijos marcadores de persona recaen en un verbo, ¿ya? No en un pronombre, en un verbo, como lo vamos a estar viendo más adelante con las conjugaciones. Tenemos el primer tiempo pasado presente, o en aymara, hicha nairapacha. Hicha nairapacha. La traducción de este tiempo puede ser presente o puede ser pasado, ¿no? De acuerdo al contexto, ¿no? Siempre juega mucho lo que es el contexto, ¿no? Es un poquito complejo, ¿no? Hablar acerca, digamos, de el tiempo en aymara, especificar el tiempo, ¿no? Entonces, hicha nairapacha, o tiempo presente pasado, como su nombre lo indica, indica tanto el tiempo presente como también el pasado.
¿Y cómo nosotros vamos a saber si estamos hablando de presente o de pasado? Pues lo vamos a hacer de acuerdo al contexto, como dice aquí. Para conjugar un verbo en este tiempo, o sea, en este tiempo de presente pasado, se quita al verbo las terminaciones aña, iña, uña, ¿ya? Incluyendo la vocal temática, ¿verdad? Están con las vocales temáticas. Ejemplos con los verbos que tenemos acá, hayaña y puriña. El ejemplo 1 dice, nayaj paitua. Entonces, este nayaj paitua está queriendo decir, por ejemplo, yo cocino o yo he cocinado, ¿no? De esta manera. El otro ejemplo que tenemos acá, humaj purtaba, ¿no? Con el verbo puriña, humaj purtaba, quiere decir tú llegas o tú has llegado. De igual manera, el tercer ejemplo que tenemos acá, ¿no? Hupaj puriva, ¿no? Está diciendo él llega o ella llega, ¿no? Perdón. Él llega o ella llega, o también en el pasado, él ha llegado o ella ha llegado, ¿ya? Y el último, de igual manera, ¿no? Hiwasaj paitanwa, ¿no? Otra vez con el verbo payaña, hiwasaj paitanwa. Nosotros cocinamos o nosotros hemos cocinado, ¿ya? Una vez más, a ver, vamos a repetir. Payaña, cocinar, puriña, llegar, ¿ya? Payaña, cocinar, puriña, llegar. Entonces yo digo, nayaj paitua, yo cocino, o puede ser yo he cocinado. Humaj purtawa, ¿no? Con el verbo puriña, ¿no? El verbo llegar. Humaj purtawa, tú has llegado o tú, tú has llegado o tú llegas, ¿no? El tercer ejemplo con el pronombre de tercera persona, hupaj puriwa, él o ella ha llegado o él o ella llega, ¿no? El último, hiwasaj paitanwa, ¿no? En este caso con el verbo cocinar, ¿no? Payaña. Hiwasaj paitanwa. Nosotros cocinamos o nosotros hemos cocinado. Aquí tenemos Hilatanaka Culiacanaka, la explicación precisa con cada uno de los sufijos. A ver, vamos a ir de nuevo con el verbo saraña, ¿no? El verbo ir. Desde aquí tenemos el pronombre con su respectivo enfatizador, ¿no? Nayaj, humaj, hupaj, hiwasaj. Y la raíz verbal, como pueden ver. Y luego el marcador de la persona, ¿no? Ta, y tan, ¿no? Cada uno para cada uno de los pronombres, ¿verdad? Entonces dice, nayaj sarta. Entonces, ¿cómo afirmamos? Afirmamos con la wa. En el primer caso, a la ta se le quita la A, ¿no? Desaparece, se elide la A. Solamente en el naya, ¿ya? En el primer caso nada más. Entonces dice, nayaj sartua, ¿ya? Nayaj sartua. Humaj sartawa. Hupaj sariwa. Hiwasaj sartanwa, ¿ya? Esta wa está afirmando, ¿ya? Es un sufijo de afirmación simplemente, ¿ya? Eso simplemente hace, ¿ya? Afirmar, ¿ya? Yo les voy a ir pasando unas copias acerca del negativo, como también la pregunta, ¿ya? Hilatanaka Culiacanacá. Entonces, con eso también vamos a estar abarcando lo que es el negativo y el interrogativo. Siguiente. Con los pronombres plurales, a ver. Los pronombres plurales, como ustedes podrán recordar, Hilatanaka Culiacanacá, son estas, ¿no? Nanaka, Humanaka, Hupanaka, Hiwasanaka. Cada una de estas está con su respectivo enfatizador, ¿no? Nanakaj, Humanakaj, Hupanakaj, Hiwasanakaj. En este tiempo,
a la terminación del verbo para conjugar, no le quitamos aña, iña, uña, le quitamos solamente la ña, ¿ya? Como pueden ver aquí, saraña es verdad, el verbo, saraña. Entonces solo le quitamos la ña. Se queda tanto la raíz verbal como también la vocal temática, ¿ya? Hilatana acá, sara, 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 ¿no? Y el marcador del plural, ¿no? Como estamos hablando de plural, tiene obviamente su marcador de plural, que sería esto, ¿no? Pja, 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 ¿no? PXA sería en todo caso el sufijo, ¿no? Sufijo. Pero en este caso la A ha desaparecido, ¿no? La conjugación, ¿no? La A. PX nomás se quedó, ¿no? Pja, pja. Entonces, la persona se mantiene, ¿no? De primera, de segunda, de tercera y de plural, ¿no? Y posterior a ello, la afirmación, ¿no? Entonces yo digo, nanakaj sarap tua, humanakaj sarap tawa, hupanakaj sarap jewa, hiwasanakaj sarap tanwa, ¿verdad? Como pueden ver, la pja está presente esta vez en la pronunciación porque marca el plural, ¿ya? Y la tanaculiacanacá. En este caso, y la tanaculiacanacá de tercera persona, por ejemplo, la I se pronuncia como E, ¿no? ¿Por qué? Por la pja, ¿no? Esta ja me obliga a pronunciar esta I como vocal abierta. Bueno, pasamos Hilatanaka Culiacanaka al tiempo progresivo o el gerundio, ¿no? Gerundio. El ando, endo, ¿no? Ando, endo, ¿no? Cuando decimos comiendo, caminando, subiendo, ¿no? El ando, endo. No progresivo, ¿no? Es algo, una acción que está ocurriendo en el momento, ¿no? Y aquí tenemos. Lo que marca el progresivo en Aymara es el sufijo o el marcador del progresivo ska, ¿ya? Ska. SK de kilo y la A. En este caso la A igual, ¿no? Ha desaparecido, se ha elidido, ¿verdad? Entonces yo digo, yo estoy yendo, ¿no? En este caso, progresivo, ¿no ve? Nayaj sarasktua, humaj sarasktawa, hupaj saraskiwa, hiwasaj sarasktanwa, ¿ya? En el tiempo progresivo se mantiene la raíz verbal y la vocal temática. Como pueden ver, solo le quito la ña, ¿no? Como pueden ver en el progresivo, ¿no? También tenemos la conjugación con los pronombres plurales, ¿no? Nanaka, humanaka, jupanaka y hiwasanaka, ¿no? Nanakaj, nanakaj sarapktua, humanakaj sarapktawa, hupanakaj sarapkiwa, hiwasanakaj sarapktanwa. Entonces aquí, como pueden ver ustedes, y de igual manera, ¿no? Solo quito la ña, se mantiene la raíz verbal y también las vocales temáticas. El marcador del plural, ¿no? Como siempre. En el caso del anterior tiempo, en el presente pasado era pja, ¿no? En este caso, ¿no? Se mantiene la pka porque estoy eh, simplemente haciendo el gerundio, ¿no? El gerundio, el progresivo, hilatanaculiacanacá. No hay ningún tipo de marcador de plural, ¿no? Nanakaj sarapktua, ¿no? Entonces, de esa manera, ya, hilatanaculiacanacá, ya, marcador del plural y también del, del progresivo, ya, hilatanaculiacanacá, pka, pka, ya, p, k de kilo y la A, ¿no? Y la A se ha elidido, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y ahí tienen la persona, lo que está marcando la persona, y también el afirmativo, ¿ya? Hilatanaculiacanacá. Entonces, hasta ahora estamos viendo el presente pasado y también el progresivo. La próxima nos toca entonces el Naira Hayapacha, que sería el pasado remoto, y también, ¿cómo se llama? El imperativo, ¿ya? El imperativo, ¿ya? Hilatanaculiacanacá. De igual manera, pues si ustedes tienen alguna
pregunta, pues lo pueden hacer por las diferentes instancias que nosotros tenemos para conectarnos, ¿ya? Acá. Bueno, de esta manera terminamos entonces nuestra clase, siempre recordando, ¿no? La Aruskipasiphañasakipunirakispawa, ¿no? Esta palabra, ¿no? Una de las más largas del mundo, ¿no? Y quiere decir, sería bueno que nos comuniquemos entre todos, ¿no? Muy bien, Hilatana Kuyakanaka. Hikisinkama, Hilatanaka, Kuyakanaka, y antes de ello, obviamente, vamos a orar. Gracias, Dios mío, te damos por este tiempo, Dios mío. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Padre, podemos, Señor, nosotros abarcar estos contenidos, Padre amado, en idioma aymara, Señor. Tú, Señor, guíanos, ayúdanos, Dios mío, abre nuestras mentes, Padre amado, bendice a cada uno de los participantes, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos esta clase y también la clase que viene el día de mañana, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.